Escuchas Encomienda News, tu canal de podcast de noticias breves de la Encomienda Mayor de Castilla. Hola, ¿cómo estás? Soy David FM y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Encomienda News, donde vamos a comentar las principales noticias que hemos publicado en esta semana en nuestra revista digital Encomienda Mayor de Castilla y que puedes consultar las 24 horas del día en la página web encomienda.es. Para esta labor cuento con José Julián Pérez, que es el redactor jefe de la revista. José Julián, bienvenido. Hola David, muy buenos días. Y con nuestra colaboradora de la sección cultural, Susana García Fraile. Susana, bienvenida. Bien hallada, muy buenos días, David y José Julián. Pues tenemos bastantes noticias y yo creo que para ordenar un poquito el episodio y que nuestros escuchantes sepan qué diferentes temas estamos tratando, lo podemos dividir en tres grandes secciones. Por un lado, por supuesto, la omnipresente pandemia y las noticias referidas al COVID, de las que hay que profundizar y explicar, por supuesto, en alguna de ellas, en las nuevas medidas que se van a poner en marcha. Hay noticias también de ámbito local y regional. Y, por último, vamos a hacer un apartado específico para hablar de temas culturales que, además, tengo la sensación, y así me han llegado algunas noticias, de que Susana quiere darnos alguna primicia y alguna novedad. Con lo cual, José Julián, si te parece, vamos a comenzar con los titulares de la parte de las noticias de COVID-19. Trabajos de adecuación y limitación de aforo en el cementerio de Villarejo de Salvanés. Sí, David, como muchos de nuestros escuchantes, oyentes conocen, el Ayuntamiento ha venido realizando diferentes trabajos en las últimas semanas para la adecuación del cementerio en la fiesta de Todos los Santos. Estas intervenciones han sido pequeñas reparaciones, pintura de vallas, de algunos muros, etcétera. También se han establecido y se han organizado las diferentes medidas para poder facilitar la visita de las personas en la fiesta de Todos los Santos, en esta fiesta de Todos los Santos tan rara y tan especial, ¿no?, que tenemos este año en plena pandemia. Dentro de las medidas tenemos el aforo. El aforo, como mucho, serán 70 personas por área del cementerio. Las visitas, como mucho, podrán durar 50 minutos y, como gran novedad, pues es esa cita previa. Es decir, las personas tienen que solicitar cita previa donde se les dará la hora a la que pueden visitar el cementerio. Esa cita previa funciona con un teléfono móvil, es el 673 70 47 16, y en cualquier caso toda la información la pueden obtener las personas en nuestra página web, en laencomienda.es. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, presenta una prueba piloto para hacer test del COVID en casa. Pues sí, un ensayo más, en este caso un ensayo muy, muy importante, muy llamativo. Ojalá que concluya con éxito, pero resaltamos que es solo un ensayo, aunque es muy interesante. Es en el Hospital de la Paz. Aguado ha visitado el laboratorio que está desarrollando un test de saliva para autodiagnóstico, es decir, para que las personas puedan saber si están contagiadas, si son positivos en COVID en su propio domicilio. Será, desde luego, si se confirmase este ensayo y si ese test funcionara, pues sería, desde luego, un punto de inflexión enorme en la lucha contra el COVID-19. La Comunidad de Madrid pone en marcha la campaña Pongamos al virus en su sitio para concienciar del desecho correcto de las mascarillas en la Comunidad de Madrid. Sí, una campaña muy ambiciosa que lo que quiere resaltar es que debemos desechar todos los materiales que estamos usando contra esta pandemia, en especial las mascarillas y los guantes, de forma adecuada, es decir, en el contenedor adecuado para su destrucción concienzuda y que no se posibilite la propagación de la pandemia precisamente por desechar mal todos estos materiales. Y dentro de las noticias del COVID-19 tenemos que profundizar y analizar con más exhaustividad las medidas que van a entrar en vigor hoy, en el momento en el que estamos grabando este episodio, hacia las 5 menos cuarto de la tarde, y que van a sustituir las medidas que estaban en vigor con ocasión del estado de alarma. Pero hay que diferenciar dos cosas bien distintas. Por un lado, son las medidas que se van a tomar en toda la Comunidad de Madrid y que sustituyen a las del estado de alarma que instauró el Estado aquí en la Comunidad de Madrid, y por otro lado las medidas de algunas localidades de confinamiento, de algunas localidades que entrarán en vigor el próximo lunes. ¿Qué medidas podemos comentar como
más importantes, o todas ellas, o que nos afecten directamente como vecinos de un pueblo de la Comunidad de Madrid, que van a entrar en vigor, como digo, según he podido leer, a las 16:47 de la tarde de hoy sábado, cuando estamos grabando este episodio, y que sobre todo afectan al tema de aforos, comercios y restauración. Sí, vamos primero con las medidas que van a afectar a toda la Comunidad de Madrid, aunque, como bien dices, Villarejo tiene sus propias medidas, porque Villarejo es una de las localidades donde la incidencia del COVID es más alta de la Comunidad de Madrid y tiene además un confinamiento adicional y se suprime el movimiento. Pero bueno, vamos a hablar primero de todas esas medidas que afectan a toda la comunidad. Efectivamente, hay que diferenciar, por un lado, las medidas que afectan a toda la Comunidad de Madrid, que son las que vamos a comentar ahora, y por otro lado, las que entran en vigor el lunes, que nos afectan a nosotros en particular en Villarejo y otras localidades de nuestro entorno, que nos limitan la salida y entrada del municipio. Que como son medidas distintas que entran en vigor de forma diferente, hay un cierto jaleo que no se sabe. De hecho, además, el ayuntamiento está reforzando las labores de vigilancia tanto de entrada y salida del municipio, las aglomeraciones también en los supermercados e hipermercados, porque Villarejo es un lugar de referencia de la comarca, y la gente, viendo que van a confinar el próximo lunes la localidad, están haciendo acopio, suponemos que también de papel higiénico, como ya pasó en el confinamiento general de marzo, y se están reforzando esas labores, pero no hace falta asustar. Hasta el lunes no se confina la localidad. Lo que sí entra en vigor son restricciones de movilidad, restricciones nocturnas, restricciones a las reuniones sociales, que son las que tenemos que explicar para que nuestros escuchantes entiendan y se adecúen a las medidas que tienen que cumplir. En cuanto a las medidas nocturnas de reuniones familiares, ¿qué tenemos que reseñar? Pues prácticamente se va a implementar un toque de queda de 0 a 6 horas. No lo quieren llamar toque de queda, en realidad es que la actividad social se va a detener de 12 de la noche a 6 de la mañana en toda la Comunidad de Madrid, exactamente. No solo en Villarejo, en toda la Comunidad de Madrid. Eso es toda la comunidad, efectivamente. Son medidas, repito, que sustituyen a las que anteriormente estaban en vigor del estado de alarma que obligó o instauró el Gobierno central en la Comunidad de Madrid. La sustituyen. Deja de estar en vigor el estado de alarma y entran en vigor estas medidas regionales. Con lo cual, de 12 de la noche a 6 de la mañana no puede haber ningún movimiento. Reuniones familiares, para eso es importante. Esto, los comercios son obligados a cerrar a las 22 horas, salvo los comercios de primera necesidad, como las farmacias, por ejemplo. Uh-huh. O en el caso de la hostelería, los bares y restaurantes, no se pueden admitir clientes a partir de las 11 de la noche. Es decir, y por supuesto a partir de las 12 tienen que estar ya cerrados. Eso en cuanto a los restaurantes y bares y demás. También no hay servicio en barra y el aforo también se limita. Exacto. El aforo se limita al 75% en la terraza y al 50% en el interior. En el caso de Villarejo, este 50% es en terraza y en interior, según la norma, es decir, debido a que es una de las localidades más afectadas. Con más infectados. En cuanto a la vida social, que nosotros los españoles somos la leche, nos encanta reunirnos, hay limitación a un máximo de 6 personas, salvo que sean convivientes. Es decir, no se pueden reunir más de 6 personas que no sean convivientes, eso sí, hasta las 12 de la noche. Eso tenemos que tenerlo claro. Y con respecto a la cultura, ahora comentaremos de qué manera afecta la parte del lunes, la parte del confinamiento, pero hay también restricciones culturales que, por algún hecho que no conocemos, son más restrictivas en algunas localidades que en otras. Por ejemplo, en Madrid sí hay teatros, sí hay musicales con sus medidas de seguridad pertinentes, pero aquí parece ser que no. Y en esto Susana nos tiene que comentar algunas cosas importantes. Gracias, David. Pues sí, me llama tremendamente la atención que sí que se pueda ver, aunque esté limitado el aforo en los comercios, como hemos dicho, en las barras de bar, en ciertos sitios, pero, sin embargo, ningún sitio cultural, ni un aforo del 5%, ni del 10%, ni del 15%, es totalmente cero. No se puede acceder. Tenemos la fábrica, donde se podrían hacer propuestas que
ahí también, o no sé si es el momento de decirlas ahora, se podrían hacer propuestas. Podría estar el Torreón abierto con un aforo. Sí, con las medidas podría estar abierta la Casa de la Cultura. Podría estar abierta la Casa La Tercia. No nos olvidemos que tenemos un museo. Podría estar abierto el Museo de Cine con un aforo muy limitado. Entonces, con toda la cultura que tenemos aquí en Villarejo, ¿cómo puede estar todo paralizado? Porque si nos ponemos por agravio comparativo con otros pueblos, a mí alguien me gustaría que pues como persona, como una vecina de Villarejo de Salvanés, ¿por qué está absolutamente cerradas las puertas a la cultura en Villarejo de Salvanés? Sí, porque es cierto que no hay ningún tipo de actividad, como por ejemplo vemos en localidades, por ejemplo, como Madrid. Y en este caso, las medidas restrictivas son para todas las localidades por igual. Sin embargo, determinados municipios hacen un sobreesfuerzo por algunas medidas y siempre acaban perjudicando a un sector. En Madrid, por ejemplo, pues hay teatros, hay espectáculos musicales y de todo tipo con las medidas de seguridad. Hay conciertos. En los conciertos hay un aforo limitado, pero hay muchísima gente. En los conciertos la gente también consume, se quita la mascarilla, o sea, que conlleva un riesgo también. ¿Por qué aquí eso no se permite? A mí de verdad lo dejo ahí porque como mi pretensión es humildemente poner cultura en cualquier rincón del mundo que me dejen, pero ¿dónde la voy a poner mejor o dónde voy a poner más nombre? Y me llama más la atención que en mi pueblo natal, ¿no? En Villarejo de Salvanés. Precisamente aquí, a mí, que estoy en un proyecto implicada de la mano de la revista, nuestra encomienda mayor de Castilla, que tenga todas las puertas cerradas, absolutamente todas las puertas cerradas, porque no tenemos ni siquiera un sitio físico para poder llevar a cabo una grabación o un coloquio o un cuentacuentos o 1000 propuestas o 1000 opciones que se me ocurren, que bueno, luego ampliaré pues, si me permiten mis compañeros y tenemos tiempo, ampliaré. ¿Por qué está todo cerrado? Lo que es, insisto, de verdad, es que me llama tanto la atención un pueblo tan grande, porque es un referente, como bien habías dicho, entre comercios y demás. Hay pueblos mucho más pequeñitos que vienen aquí a hacer sus compras, porque somos de los pueblos más grandes que hay en la comunidad de Madrid. En el sureste me refiero, pues somos 179 pueblos en la Comunidad de Madrid, pero evidentemente hay pueblos más pequeñitos, pero sí que en la parte del sureste, que es donde estamos nosotros ubicados. ¿Por qué en Villarejo no se hace nada ni se permite absolutamente nada, ni por unos ni por otros? Y parece además que menos se va a hacer porque la otra parte que queremos comentar de las nuevas medidas que se ponen en marcha, esta vez a partir del próximo lunes, conllevan el confinamiento de la localidad, con lo cual a partir del próximo lunes no se va a poder entrar a la localidad, a Villarejo, o salir sin causa justificada. José Julián, coméntanos en qué puede consistir o en qué consiste lo que va a entrar en vigor el lunes, el confinamiento de ciertas localidades, entre las que se encuentra la nuestra, Villarejo de Salvanés. Sí, se van a permitir solo los desplazamientos que estén dentro de los casos justificables, ¿vale? En este caso, pues las personas van a poder salir y entrar para trabajar, para ir al médico, para ir a centros educativos, para gestiones administrativas inaplazables y siempre dentro de la localidad,
se podrán hacer desplazamientos cumpliendo las medidas a cualquier sitio, o sea, sin ningún tipo de restricción. Pero lo que no se va a poder hacer es salir fuera del municipio. O sea, es importante, sí, dime, David. No, que además para desplazarnos, si tenemos que ir a trabajar, hay que justificarlo. No vale con decir, no, es que voy a tal sitio. Hay que justificarlo documentalmente, que vamos a una notaría, venimos a la notaría que hay aquí en Villarejo, tanto las personas que salen como las que entren lo tienen que justificar de forma documental. Yo recomiendo que las personas lo que tienen que hacer es al centro donde vayan, tienen que hablar primero con ese centro y que les faciliten algún documento para que lo puedan llevar físicamente impreso en el coche. Eso es lo más recomendable porque, como hemos dicho al principio del episodio, ya desde hoy mismo, incluso ayer, el ayuntamiento empezó a reforzar, sin llegar a sancionar porque aún no está en vigor la medida, pero sí empezó a reforzar la presencia policial en aquellos lugares, sobre todo de acopio de víveres, hipermercados y supermercados, porque Villarejo, como hemos dicho antes, es referencia en la comarca y muchísimos vecinos de otras localidades están aprovechando este fin de semana a comprar todos los elementos de primera necesidad que a partir del lunes no van a poder subir a comprar, porque no sabemos hasta qué punto estará justificado o no subir, por ejemplo, desde Valdaracete o desde Fuentidueño o Villamanrique a comprar a Villarejo. No sabemos si eso se permitirá, si no se permitirá. No sabemos. Según la norma estricta, no se debe permitir. Por eso tampoco se extraña la inquietud y la alarma que se ha generado en esos pueblos. Muchos de esos pueblos no tienen supermercados cercanos y desde luego pues tendrían que desplazarse pues a otros sitios, pues como Rivas hacia Madrid o algún centro ya más lejano donde poder hacer sus compras, claro. Pues eso hay que... Claro, pero hay también por la parte económica y por la parte económica del pueblo, ¿vale? Nuestros ingresos hacia el pueblo, hacia el comercio pequeño, que yo creo que también debemos nombrarlo, le va a afectar muchísimo. Este confinamiento aquí en Villarejo de Salvanés, porque insistimos que es un pueblo referente con el que más infraestructura tiene. Entonces, el comercio pequeño le cierra las puertas, al comercio mayor también, y luego otra persona, también se tiene que hablar de las personas que con movilidad reducida o personas mayores. ¿Qué va a pasar con esa? Porque antes se hacían unas compras, pero ahora si hay un confinamiento, ¿a cuántas personas? Porque si yo tengo un sistema inmunológico débil, yo ni siquiera me atrevo a salir a la calle. ¿Quién me va a traer la compra a mi casa? Sí, yo creo que la asistencia a personas de movilidad reducida y personas mayores sí está permitida. El tema es el desplazarse y cómo se justifica eso. ¿Cómo justifico yo que, por ejemplo, yo soy una persona mayor que no me puedo desplazar y cómo justifico de qué manera que mis hijos vienen de Villamanrique a Villarejo a limpiarme la casa, a hacerme la compra? El problema no es la necesidad, sino la justificación de esa necesidad. Claro, ahí voy, ¿no? Pero también resaltar que este aforo también podría ser en los supermercados, porque también lo hubo, que en X horarios haya X personas, como lo hubo hace poco, y había una cola, entraban ciertas personas, entraban y salían. Pero si se permite lo que no es normal, y permitidme que lo diga así de alto y de claro, lo que no es normal es que se pueda permitir a la gente entrar a un bar y no pueda ir una persona a comprar. O sea, si hay que guardar unos horarios, pues no lo sé, que se guarden, pero por supuesto no creo que se pueda cerrar un supermercado o que no se pueda ir a comprar a un supermercado y sí entrar a un bar a tomarse una cerveza. Supongo Creo que sí. Hay prioridades y prioridades. Supongo que lo que harán será la comida es ordenar algo un de poco. Primera necesidad. Es algo de primera necesidad, igual que una farmacia y demás. Entonces, esto hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Sí, porque además somos una localidad, como he dicho antes, de referencia. Muchísima gente tendrá que subir por necesidad, hacer aquí las compras, y lo que tendrán que hacer será, por lo menos, ordenar un poco la entrada y salida de personas con un aforo
por lo menos estricto, porque si no las aglomeraciones van a ser horribles. Pero un poco por centraros, el aforo en los comercios también se restringe. Está restringido, ¿verdad? Claro, pero con un ticket de compra, una persona que venga vamos a suponer que sea de Valdaracete, de Fuentidueña, con un ticket de compra en el horario, que viene en el ticket de compra, viene el horario, pues ya está justificando de alguna manera porque necesita comer. Yo eso lo veo delicado. Eso es complicado. Es decir, eso queda a criterio del policía, de la persona es que de la autoridad. Claro, ese es el problema. Una opinión personal. Yo creo que un ticket no estoy diciendo. No es suficiente razón para. Es decir, el policía depende de un poco de la circunstancia y en fin, de la. Recuerdo que cuando el confinamiento y el estado de alarma de marzo, lo que primaba era que aquellas actividades que no se pudieran realizar o que en la localidad de residencia los servicios que no se pudieran recibir en esa localidad sí estaba permitido desplazarse para recibirlos en otra localidad. Es decir, por ejemplo, personas que vivan en Valdaracete, que es muy pequeño, Obrea, Villamanrique, y no dispongan de algunos servicios esenciales que tengan que recibir, sí se les permite desplazarse a Villarejo para hacerlo. Y supongo que en este sentido el estado de confinamiento de Villarejo y de otras localidades de la comunidad tiene el mismo carácter que cuando llegó el mes de marzo. Es decir, o son desplazamientos plenamente justificados que no se puedan recibir en la localidad en la que uno reside, o la multa va a estar en ciernes. Yo recalco que Arganda, por ejemplo, no está confinado. Efectivamente, no, Arganda no está. O sea, la persona que entre a Villarejo a comprar, el policía puede considerar que efectivamente puede comprar en Arganda. Claro, a eso me refiero. Y entonces el tema es delicado. Yo no me confiaría, si fuera una persona que vive ahora mismo en Valdaracete, una persona que vive en Fuentidueña, no me confiaría y me informaría muy mucho antes de saltar el confinamiento, porque en principio la norma es clara. ¿O parece clara? Bueno, yo lo decía evidentemente porque va a repercutir mucho en los ingresos mucho. Del pueblo. Entonces, por eso me intentaba exponer algo para o dar alguna idea para que nuestro pueblo no merme su economía, si ya de por sí está todo, pues hay deudas, no se pueden llevar a cabo ciertos proyectos que presentamos y demás, que lo vamos a dejar ahí. Ya todo esto resta todavía más la economía del pueblo y de todos los comercios, de todas las personas, porque al final tú tienes un primo que tiene una tienda, si alguien viene a comprar de Madrid aceite los fines de semana ya no viene, si viene a comprar vino ya no viene, si todo, viene... Todo. Es que todo. De verdad va a repercutir muchísimo económicamente. Eso yo creo que hay que pensarlo y desde ahí dejarlo en la propuesta de a quien les compite el tema pero creo que hay que digerirlo, masticarlo y ver soluciones, ¿no? Porque nos va a afectar y luego, Susana, te quiero además recalcar que es una situación bastante grave, porque la gente podría pensar que esto afecta a muchas localidades, es decir, que está todo el mundo así, pero esa no es la realidad. Es decir, la realidad es que son unas pocas las localidades afectadas y Villarejo es una de ellas. Es decir, localidades similares a Villarejo en toda la Comunidad de Madrid, con este confinamiento que se ha establecido, solo hay 4. Es decir, Morata, Colmenar. Estamos hablando de Morata, Colmenar de Oreja, Manzanares el Real. Sí. Y ya está, y poco más. Es decir, no tenemos mucho más. Exactamente. Villarejo. O sea, Morata, Manzanares, Colmenar y Villarejo. Son esas 4 localidades. Sí, de un tamaño más o menos similar. De un tamaño más o menos. Luego ya estamos hablando de zonas sanitarias de ciudades grandes, como puede ser Torrejón, como puede ser Pozuelo de Alarcón. Exactamente, que estamos hablando de otro nivel y otro tema. Pero pues, la situación de Villarejo, pues es grave y de luego da que pensar. Bien, esperemos que estas medidas surtan efecto y en los días que estén implantadas se reduzcan en la medida de lo posible los
la incidencia acumulada, que es el índice que se toma como referencia para restringir más o menos la movilidad, y seamos capaces de reducirlo lo máximo posible con estas medidas que van a perjudicar sí o sí tanto a las personas que se desplazan habitualmente a Villarejo a hacer sus gestiones como a los propios comerciantes y hosteleros de nuestra localidad. Si os parece, vamos a ir avanzando en cuanto a noticias que hemos publicado también en nuestra revista de carácter más local y regional, aunque lo que hemos comentado, por supuesto, tiene un marcadísimo carácter local. Tenemos una noticia por las inclemencias meteorológicas del cierre del Parque Ramón por viento. José Julián. Sí, el pasado 21 de octubre se tomó la decisión de cerrar el parque, que nos conste sigue cerrado todavía, por los desperfectos provocados por la tormenta que hubo de viento en esa noche, en la noche del 20 al 21. Sin abandonar el COVID-19, tenemos una nueva sala de espera en el centro médico. Sí, otra de las noticias importantes en Villarejo, relacionadas además con el COVID, aunque la hemos puesto en esta sección, que es esa nueva sala de espera prefabricada que se ha instalado junto a las puertas del centro médico. Es un centro completamente, un área completamente accesible, aproximadamente 30 metros cuadrados, y permitirá resguardarse de la lluvia, del frío, de las inclemencias a los vecinos que lo necesiten, con un aforo de máximo 10 personas y una limpieza y desinfección continuas. Y cambiando un poquito radicalmente de tema, tenemos que en la Comunidad de Madrid ha publicado las bases para poder acceder a subvenciones para la compra de vehículos de movilidad urbana, los clásicos y conocidos como patinetes eléctricos. Bueno, sí, estamos hablando de patinetes, bicicletas, ciclomotores, siempre que sean emisiones cero, es decir, que sean eléctricos o similares, es decir, de ese tipo. Sí, porque aquí hay bastantes, en grandes localidades, esto en ocasiones da lugar a error. El hecho de que en grandes localidades se utilice este medio de transporte no quiere decir que las ayudas exclusivamente sean para localidades concretas. Son ayudas que ofrece la Comunidad de Madrid para toda la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, un vecino de Villarejo que diga, bueno, pues yo me voy a desplazar a Cuétara o a Lumitrán y no quiero usar mi vehículo que contamina y me quiero llevar un patinete eléctrico, pues la comunidad ofrece este tipo de ayudas. Sí es cierto que hay distintos tipos de vehículos y esto la clasificación la hizo la Dirección General de Tráfico hace ya algún tiempo. Con ocasión de la cantidad de vehículos que se estaban poniendo en marcha, había que regularlo de alguna forma, y tenemos los de tipo A, que no tienen ningún tipo de manillar, los de tipo B, que son los tipos Segway, que son los más habituales, que podemos ver, por ejemplo, en las grandes capitales, y los tipo C, que tienen C1, C0, C1 y C2, es una triple clasificación del tipo C, que lo utilizan grandes empresas con actividades comerciales, pero el más tradicional, el tipo Segway, que todo el mundo conocemos, que hasta los críos pequeños llevan su pequeño patinete con su manillar, van a ayudar. No es mucha la ayuda, ciertamente, por lo que hemos podido ver y estoy viendo ahora mismo en nuestra página web, en encomienda.es, pero todas aquellas personas que estén más o menos con la idea de que estas ayudas únicamente son para grandes ciudades como Madrid, no es así. Pudiera parecer, pero no es así. Estas ayudas son para particulares principalmente, pero para toda la Comunidad de Madrid. Sí. Lo vuelvo a repetir, una persona que trabaje en Cuétara y no se quiera desplazar en su turismo, arrancarlo, pues perfectamente se puede comprar un patinete y subir y bajar sin ningún tipo de problema. Es importante, las ayudas pueden llegar hasta 700 euros por persona, es decir, dependiendo de lo que se quiera comprar, porque lo cubren como máximo hasta el 50% del dispositivo que se quiera adquirir. La comunidad puede dar hasta 150 euros con patinetes, 600 euros para bicicletas eléctricas y 700 para ciclomotores. Y además es muy importante que tiene carácter retroactivo. Es decir, cualquier persona que se haya comprado un vehículo de este tipo, desde el 1 de enero de este año, puede solicitar esta subvención y se la pueden otorgar desde la comunidad. Sí. Y una cosilla que quería comentar, David, aparte, dentro de estas medidas también se ha incluido el llamado un bono medioambiental que se otorga cuando se entrega un coche antiguo, un coche con altas emisiones, y que consiste en 1.250 euros en un bono canjeable para coger coches y motos. Tú lo sabes definir mejor, los coches y motos que tenemos por Madrid que se pueden alquilar, este tipo de coches eléctricos y motos. Sí, el car sharing y motosharing. Exactamente. Son 1.250 euros que darían a la persona que entregara un coche
un coche que se quiere abandonar, que se quiere ya dar de baja, pues recibiría a cambio estos 1.250 euros para usarlos en este caso sí que sería en Madrid. Lo que sí es necesario también puntualizar es que a pesar de que la clasificación de estos vehículos la hace la Dirección General de Tráfico, como he comentado antes, en tipo A, tipo B y los subtipos del tipo C, las autorizaciones y todas aquellas exigencias técnicas que, por ejemplo, en Madrid sí lo hay a nivel de casco para menores, de iluminación, de elementos reflectantes, es materia de cada uno de los municipios. Es decir, la clasificación la hace la Dirección General de Tráfico de estos vehículos, pero las normas son individuales de cada uno de los municipios donde empiecen a funcionar. Si, por ejemplo, en Villarejo de Salvanés, por la poca afluencia y por el poco movimiento de estos vehículos no se hace necesario, no habrá ningún tipo de reglamentación. Pero si compramos estos patinetes del tipo que sea y los utilizamos en Madrid, nos tenemos que adecuar a las normas de circulación de estos vehículos, de este tipo de vehículos de movilidad urbana que establece el propio Ayuntamiento de Madrid, que son bastante específicos y que en su página web están recogidos. Con lo cual, está muy bien, pero que sepamos que dependiendo de dónde los utilicemos, están reglamentados o no. Y yo creo que, habiendo comentado esto, podemos pasar a la última parte de las noticias que tenemos publicadas en la revista y que tienen que ver con la cultura. En primer lugar, los talleres de envejecimiento activo de los que nos hacíamos eco de la noticia publicada por el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés. Pues sí, es una iniciativa que viene de la Comunidad de Madrid. Son una serie de talleres que están dirigidos sobre todo a personas de 60 años y más. Talleres que no son presenciales, es decir, es todo formación a distancia. Y son talleres donde se les va a enseñar al manejo de dispositivos de informática, de programas, talleres también para desarrollo personal y talleres de salud y bienestar. El único requisito es tener un dispositivo conectable, internet, con cámara, con altavoz, y llamar al teléfono 910-0290 hasta el 30 de octubre. También nos hemos hecho eco de la noticia publicada por el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, en el que se ponía en marcha formación para la dinamización cultural. Pues sí, en la Casa de la Cultura son una serie de un curso para dinamizadores culturales, es decir, para aprender a hacer programaciones culturales, proyectos y marketing cultural. Es un curso que está financiado por Aracobe y simplemente hay que llamar igual a un teléfono al 91 892 9062. La formación empezaría en noviembre y está planteado también la posibilidad de hacerlo online. Probablemente, pues en las circunstancias que nos encontramos, probablemente será online. Y ahora ya nos metemos directamente en el negociado, responsabilidad de nuestra colaboradora Susana García Fraile, porque hemos publicado un relato de terror, Mi castigo, que ha sido galardonado y además publicado en una radio online, y una entrevista a Luis María Compés. Pero no me extiendo en esto, que Susana tiene muchísimas ganas de entrar al juego y comentar tanto su relato de terror, Mi castigo, como la entrevista que estamos publicando en el espacio Letras con Alma de nuestra revista. Bueno, pues sí, para mí es un orgullo que haya quedado de los finalistas. Creo que el fallo va a salir en breve, pero sí que ya... me han comunicado que soy finalista y es un orgullo porque yo nunca había, este género de relato de terror nunca lo había hecho, pero dado el grupo que yo creé de escritores que también los traje aquí a Villarejo en la primera quedada del certamen literario aquí, como digo, en Villarejo, pues que para mí es una satisfacción que haya quedado finalista. Es un relato que os invito a que entréis, puesto que en el Encomienda Mayor de Castilla está ahí junto con las adaptaciones. Por cierto, no es porque sea un compañero muy, muy, muy bien
hechas. Ha hecho un vídeo con la voz del locutor de la radio, si lo quieres decir, David, porque ahí creo que serías tú mejor el que dijera el trabajo que ha llevado ese relato. Sí, bueno, lo que hicimos fue hacer una ficción sonora del tipo de las que hacemos en nuestro canal de podcast, el tipo magazine, La Voz de la Encomienda. Si lo has escuchado alguna vez, y si no, os invito a hacerlo. El canal La Voz de la Encomienda hacemos algunas ficciones sonoras, algunos relatos, ponemos voz, ponemos sonido, y eso hicimos con Mi Castigo, con tu relato, donde además de ponerle voz y ponerle algunos sonidos un poco impactantes, tenemos un pequeño vídeo, unas pequeñas imágenes que fuimos deslizando para colgarlo en el canal de YouTube, para que tuviera la máxima visibilidad. Pero vamos, no es nada del otro mundo, únicamente ponerle un poco de voz y poner en situación, y más aún cuando es un relato de terror que merece la pena escucharlo en situación y hacer alguna ficción sonora para cuando se escucha que uno se quede un poco como rodeado del ambiente que envuelve. Te sumerge mucho más a la historia de terror, sin querer, entre los sonidos, las imágenes, la voz, todo este montaje, más mis palabras, mi relato, te puedo asegurar que yo no lo vería solo ni lo escucharía solo. Esa es la intención, que dé miedo. Y aparte de este relato, has entrevistado a Luis María Compés. ¿Quién es Luis María Compés? Y háblanos de esa entrevista que hemos colgado últimamente en tu canal Letras con Alma y en nuestra red de podcast de la Encomienda Mayor de Castilla. Bueno, a mí me gustaría, porque me encanta escuchar a mi compañero, si me permite que le llame así, José Julián, que hiciese o que leyese para nuestros oyentes, y de ahí partimos, si os parece, y os comento todo, pero Luis María Compés hace una reseña de Villarejo de Salvanés, y me gustaría, también por mi problema de voz, esta voz que parezco a Gloria Fuertes, así me lo haces un poquito. Creo que va a quedar muy bien si lo comunicas tú, si te parece, y si os parece, si no lo hago yo, no tengo ningún problema. Me parece, Susana. Allá gracias. Voy. Gracias. La reseña se titula Semblanza de mis recuerdos de Villarejo de Salvanés. Estoy convencido de que la vida conduce los designios de cada ser humano sin que se puedan variar por voluntad propia esos senderos inescrutables. Lo he podido constatar en primera persona en diferentes momentos y diferentes circunstancias. Eso me ha sucedido con Villarejo de Salvanés, este precioso pueblo que transmite paz y maravillosas vibraciones a propios y extraños. Ha sido tangencial al discurrir de mis días en momentos importantes, anecdóticos, divertidos, incluso alguno trascendente e inolvidable. Menciono sin profundizar, puesto que poco interés tendrá mi vida privada para aquellos que muestren la generosidad de leer estas líneas, que en la infancia frecuenté en muchas ocasiones Villarejo. Mis padres adquirieron una humilde casita de campo en Villamanrique de Tajo, que aún conservamos, mi hermano y yo, y en los desplazamientos era habitual realizar una parada en la bella plaza de Villarejo de Salvanés para desayunar, comprar rico pan bien ordenado y la suculenta bollería autóctona. Y puede parecer un dato menor, pero situaciones de este estilo jamás se olvidan. Transcurridos los años, ya fallecida mi madre, Piedad, era muy agradable comer junto a mi padre una vez a la semana en un restaurante de Villarejo. Las charlas con Dionisio, mi padre, en aquellos almuerzos dieron lugar al nacimiento de mi primer libro, Reina de su imaginación, una obra que alcanzó un gran éxito, más de 15.000 ejemplares vendidos y muchas muestras afectivas recibidas. Adquirir vino en la cooperativa también era gratificante, y posteriormente la denominación de origen Vinos de Madrid hace incluso más apetecible degustar los buenos caldos nacidos de la gran extensión de viñedos que pueblan la comarca,
Olivos y viñas, enorme riqueza agrícola de la zona de Las Vegas, histórica Alcarria de Chinchón. Porque Villarejo de Salvanés ocupa una posición estratégica en la zona, situado en el kilómetro 48 de la autovía A3, Madrid-Valencia, entre Arganda del Rey y Perales de Tajuña. Y Tielmes al norte, Valdaracete, Fuenteveña de Tajo al este, Villarrubia de Santiago y Villamanrique de Tajo al sur, y Valdelaguna, Belmonte de Tajo y Colmenar de Oreja al oeste. Perfectamente puede ser considerado cabeza de partido, en mi modesta opinión. Siempre he admirado la amalgama de oferta cultural, artística y de ocio que proporciona Villarejo de Salvanés, desde la muestra de Agromadrid, que permite conocer toda la producción agrícola y gastronómica nativa, a la que he tenido el gusto de asistir en varias ediciones, además la carrera popular pedestre Legua de Villarejo, que he corrido con gusto más de una vez, las fiestas patronales, con la procesión de la Virgen de la Victoria de Lepanto, y el riquísimo patrimonio cultural que representa la Torre del Homenaje, la Casa de la Tercia, la Iglesia de San Andrés Apóstol o el Santuario de Nuestra Señora de la Victoria. Y debo añadir a toda la empatía que me aproxima a Villarejo de Salvanés el hecho de haber conocido este año 2020 a una mujer excepcional, Susana García Fraile Huertes, embajadora cultural de este pueblo que embelesa los sentidos. Ella lleva en las venas el amor por la localidad que la vio nacer. Habla de Villarejo con tanta pasión que consigue transmitir la emoción de poder sentir todo lo que los encantos de las calles, museos, cooperativas y monumentos significan para los habitantes y para los forasteros. Personas como ella son indispensables para la cultura de base, aquella que las gentes requieren para ser más sabias, con mayor pensamiento crítico. Es una dama, una joya que ilumina un gran pueblo, Villarejo de Salvanés. Firmado Luis María Compés Rebato, escritor y presidente de la Asociación de Escritores de Madrid. Pedazo de reseña, ¿eh? Pedazo de reseña, casi nada. Además, la entrevista yo la estuve viendo y es fantástica. ¿Dónde es exactamente dónde se grabó y dónde es? Porque el sitio es fantástico. Yo me gustó un montón. La verdad es que me gustó, pero me gusta que lo digas tú, que eres protagonista de la entrevista y de la sección cultural. Pues la entrevista se grabó en Alcalá de Henares, diría que es como una librería, biblioteca y que tiene incluso un pequeño espacio para compartir momentos culturales. Hay gente que comparte poesía, hay gente que va a tocar la guitarra, hay gente que lee sus relatos, hay gente que promociona sus libros y es un sitio, yo lo definiría como mágico. Cuando entras, sabes que estás entrando a algo totalmente diferente de lo habitual. No es una librería al uso ni un... entonces, yo creo que ahí es donde... Porque al final, en los pequeños detalles de ese sitio se ve reflejada la persona, ¿no? Es como cuando entras a una casa, si ves todo desastrado, te puedes imaginar cómo puede ser la persona, pues un desastre, ¿no? Un desordenado, pues aquí nos pasó, creo que David puede dar fe de ello, nos pasó lo mismo. Luis María Compés es una persona tremendamente sensible, muy vulnerable. Yo creo que todos pasamos por ciertas etapas en la vida. Yo no sé si fue por mí pero conseguimos que se emocionase en la entrevista varias veces. Como tú decías, José Julián, él había dicho de reina de su imaginación. Cuando le preguntamos es porque le recuerda y habla mucho de su madre y sujeta las lágrimas de primeras, pero ya cuando hablamos del segundo libro, también todo un éxito que a mí me llama la atención y le pregunto por él sin saber, tengo que confesar porque me es imposible leerme todos los libros de todos los escritores a los que voy entrevistando. Y le pregunto por los besos de Dios. Me llama mucho la atención ese título y ahí es donde empieza a profundizar y
besos de Dios, a todo el mundo puede pensar que es como algo trascendental, ¿no? Y es nada menos, nada más y nada menos, mejor dicho, que es un beso de un niño con diversidad, con necesidades especiales, que a él le besa y dice que siente algo que nunca había sentido cuando alguien la había besado. Ay, quieta, no hagas más spoiler. Vale. Todos aquellos que os intrigue cuál es el contenido de la entrevista, no solamente la entrevista a Luis María Compés, sino el resto de entrevistas que ha hecho Susana García Fraile en el marco de su espacio de literatura Letras con Alma, que podéis ver tanto en Letras con Alma, que es un canal de podcast, como en YouTube, y del que nos hacemos eco, por supuesto, en la red de podcast de la Encomienda Mayor de Castilla. Ahí puedes ver la gran cantidad de contenido que vamos casi semanalmente colgando y publicando de las actividades que viene desarrollando a nivel literario nuestra compañera Susana García Fraile. Tenemos unas novedades que nos tiene que comentar Susana, pero dejadme que os comente que la Encomienda Mayor de Castilla estamos a punto de iniciar una campaña para que todos aquellos comerciantes y empresarios, hosteleros de Villarejo de Salvanés queráis anunciaros con nosotros, queráis patrocinar alguna de nuestras secciones. Queremos ayudar en la medida de nuestras posibilidades a fomentar el comercio local y a que en esta coyuntura difícil pues nosotros seamos adalides y una ayuda más para que podáis desarrollar vuestra actividad comercial. Y en este caso, dejadme que haga mención especial, por ejemplo, al Mercado de San Andrés, que se encuentra en la calle Constitución número 5, muy cerquita del Mercadona, que es anunciante nuestro y donde vais a encontrar género de la mejor calidad. Bien. Novedades culturales que tienes en la manga ya para finalizar este episodio. Susana, cuéntanos. Bueno, antes de, disculpa que me salte, hemos hablado de Luis María Compés, es el presidente, como bien ha leído José Julián en la reseña, es el presidente de Escritores de Madrid. Pero para mí es muy importante destacar el talento que tenemos también aquí en mi patria chiquitita, como yo la llamo, que también hay que resaltar. Pero bueno, ahí os dejamos y de ahí la invitación, que no solamente accedemos a personas fuera de, también tenemos lo de la comarca, pero esto del COVID, volvemos otra vez a lo mismo, nos está paralizando muchísimo y nos está cerrando muchas puertas porque la gente tiene mucho miedo, pero que nosotros vamos a seguir insistiendo. Y bueno, con las novedades, si me pongo a nombrar todas las navidades, o sea, todas las novedades que tengo en la cabeza, tenemos aquí para que os vayáis a tomar el aperitivo, me dejéis sola con el micrófono y luego ya... Venga, no te hagas de rogar, que no nos quedan uñas ya. Venga, pues en primer lugar, no me dejan hablar, no me dejan. Los hombres al final son dos y pueden conmigo, se lo creen ellos. En primer lugar, me gustaría proponer pues un certamen de escritura. Lo dejo ahí, no voy a matizar mucho más, pero queremos proponer desde la encomienda y desde Letras con Alma, que así es como se llama mi espacio literario, que hay 4 espacios más, que ahora os lo contará también David. Hay 4 espacios más y está el certamen, como bien digo, las bases y todo mucho más detallado lo dejamos. Es para que vayáis pensando en la propuesta y que el pueblo va a jugar, que no permitamos que el COVID, ya que nos va a mantener encerrados, Sí, vamos a aprovechar que precisamente que ahora que se nos vienen encima 10, 14, 15 días de confinamiento,
vamos a intentar no aburrirnos, fomentar la cultura y desde la parte que nos toca a nosotros, intentar en la medida de lo posible el aspecto cultural que no se pierda, que sigamos pensando, que sigamos escribiendo, que sigamos opinando, que participemos, aunque estemos cada uno en nuestro domicilio confinados y separados porque las circunstancias así lo obligan, que funcionemos como un solo pueblo, como una sola localidad y que tengamos una función común, siquiera sea en el aspecto cultural, que seamos capaces como pueblo, como localidad, sacar todos algo adelante como ya hiciéramos. Y puedes escuchar en uno de nuestros episodios de podcast de La Voz de la Encomienda, como ya hiciera Villarejo en su día, con una gesta de aportando cada uno de nosotros, de los de entonces, un poquito, construir una plaza de toros. No vamos a construir una plaza de toros, pero podemos construir o crear algo importante todos aportando nuestro granito de arena. No voy a decir nada más de eso porque falta madurar un poquito más la idea, pero en más de uno... Hay otra también muy madurada, que creo que va a sorprender todavía mucho más. Hay medios medios de comunicación que están ya informados, están deseando de haceros partícipe y de dar la noticia. Solamente os digo que estoy llena de ilusión y llena de ganas. No me dejan todavía con lo que me gusta a mí hablar, pero me tienen ahí limitada. Pero os digo que os vamos a hacer mucho más fácil que Letras con Alma y Encomienda Mayor de Castilla. Nuestra finalidad es de verdad hacerlo todo muchísimo más fácil, ¿no? Y otra cosa que se nos ha ocurrido, que se me ha ocurrido aquí, como somos un equipo, a mí me gusta cuando los equipos son un equipo, las ideas son de todos, no hay que destacar nadie más porque nosotros somos un equipo y como tal hemos pensado también en un juego. David, ahí, porque como yo no sé hasta dónde y como yo nunca he hecho freno de mano, yo doy rienda suelta a mi emoción y a mi ilusión. Si te parece, para que tú que sabes frenar en seco y echar freno. No, adelante. Explica lo que tengas que explicar, porque yo como llevamos bastante tiempo de episodio, como me deis la oportunidad, os despido rápidamente, como hace un locutor de radio conocido, os despido. Comenta bueno, las novedades que tienes en la mente, porque cuidado con la mente de Susana, ojito. Quería haceros partícipe en este confinamiento y, por supuesto, no tiene que ser solamente por el confinamiento, de algo que se ha perdido y me parece tan bonito y bueno, a la vez un juego muy divertido y hacer algo que ya no se hace, sobre todo para vosotros. Sí, los adolescentes, estos que dicen, no, son unos irresponsables, pues yo creo que hay mucho que no llevan talento. Mascarilla, esas cosas. Exacto. ¿No? Está muy de moda decir eso ahora. Sí, bueno, pues yo creo que algunos sí, también irresponsables los hay en todas las edades. En todas las edades, es que no se puede generalizar, claro que no. No me gusta resaltar, creo que irresponsables hay desde tontos hasta almorzar y luego para todo el día, hay de 10 años hasta de 90, hay una amplísima gama de tontos hasta almorzar y luego para todo el día, o sea que eso no se puede generalizar. Exacto, entonces a estos adolescentes hay que motivarlos. El otro día tuve el honor de entrevistar a Ezequías Blanco, me dio muchísimas lecciones de humildad. Me gustaría que muchos profesores tomasen nota de cómo él guía sus clases. Nos dijo cómo motivaba a los más rezagados y bueno, también queda ahí propuesta. Esa está a punto de estar en la encomienda para que lo podáis escuchar. Y el juego que al final ves me
me voy divago. El juego es, sobre todo a los adolescentes que ya por las tecnologías lo van olvidando, empezar un juego en el pueblo y que cada miembro de cada habitante de este pueblo escriba a otro una carta epistolar. Que esto ya no, pues comprar un sobre, poner el remitente, y cualquier cosa, da igual, incluso, no sé, quiero seguir jugando o sigue jugando, si no quiere, pero que entremos todos y hagamos partícipe, y sobre todo a vosotros adolescentes, olvidaros de las letras, estas palabras, estas patadas que dais al diccionario, os voy a dar una colleja a todos, con la K de kilo, hacer una carta a vuestros abuelos, a vuestros seres queridos, a vuestro vecino, a alguien que queráis, pero ¿qué os parece? Ya os daré más detalles, pero ¿qué os va pareciendo la idea? Decidme, yo estoy más ilusionada que una niña el Día de los Reyes. Bueno, pues como dices, ya iremos puntualizando un poco más todas estas iniciativas culturales que pondremos en marcha en los próximos días, en las próximas semanas, con las que vamos a intentar revitalizar un poco la actividad cultural de la localidad y con las que Susana va a intentar crear, eso ya lo veremos más adelante, una gran iniciativa que a más de uno le va a sorprender por lo original que es y lo grande que va a ser. Pero eso poco a poco, piano a piano. Bueno, pues Susana García Fraile, colaboradora de la sección cultural de la revista digital Encomienda Mayor de Castilla, quedas oficialmente despedida, como hace un locutor de el que lo escuche seguramente sabrá quién es. José Julián, redactor jefe de la revista digital Encomienda Mayor de Castilla, quedas también oficialmente despedido. Un placer, David, un placer. Igualmente. Hasta aquí este episodio. Puedes completar esta información en la página web del Ayuntamiento, villarejodesalvanés.es, y en la página web de la revista digital Encomienda Mayor de Castilla, encomienda.es. Además, vas a poder escuchar este y otros episodios del canal en la propia página web o en tu aplicación favorita de podcast, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Un saludo y hasta el próximo episodio.